Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. Esta madrugada murió otro de los cadetes que resultó herido en el ataque con carro bomba en la Escuela de la Policía General Santander en Bogotá. Con él ya son 21 los estudiantes que murieron de esta institución por este acto terrorista. Se desvaneció una esperanza de vida para el cadete Andrés Felipe Carvajal, quien después de 10 días de haber resistido el impacto del carro bomba en la Escuela General Santander, falleció. 4 cirugías le habían practicado desde ese fatal día, pero su cuerpo no aguantó más. El secretario de Seguridad de Bogotá indicó que ya se han identificado otros posibles responsables del atentado. Vamos a tener resultados y vamos a seguir capturando a aquellos que han cometido este atentado terrorista contra nuestros jóvenes. Estamos absolutamente concentrados en dar con los responsables materiales y obviamente intelectuales de este atentado. Con la muerte de Andrés Felipe Carvajal, la cifra de cadetes asesinados por el carro bomba asciende a 21. Durante el Ángelus en el Hogar del Buen Samaritano, en el último día en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco oró por los 21 jóvenes que fallecieron en el atentado terrorista ocurrido el jueves 17 de enero en Bogotá. Jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Colombia, asesinados por el odio terrorista. Estos jóvenes fueron ofrenda en la misa. Estados Unidos aceptó designación de Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela, nombrado por el presidente encargado Juan Guaidó. La situación en Venezuela sigue siendo de contrastes, con 2 presidentes y un variado ajedrez geopolítico de apoyos internacionales. Agendas abismalmente opuestas son la constante de los 2 presidentes que tiene hoy Venezuela. Como pidió Guaidó, se cumplió la entrega ciudadana a militares y policías de la ley de amnistía y la respuesta ha dado la vuelta al mundo. Horas antes, Maduro comunicó la decisión para mantener mínimo relacionamiento con Estados Unidos. Para establecer una modalidad de representación de los intereses de Venezuela en Washington y Estados Unidos en Venezuela. Aún así, en entrevista para CNN Turquía, exigió a España, Francia, Alemania y Reino Unido retirar su ultimátum para comicios libres. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. Guaidó oró por los fallecidos en protestas de la semana pasada e instó a la ONU a observar situación de asesinatos de jóvenes en el país. Solicitó formalmente a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que apresure su visita a nuestro país para que sea testigo presencial de la grave crisis en la que vive todo el pueblo venezolano. Estados Unidos, a través de su consejero de Seguridad Nacional John Bolton, anticipó respuesta si hay afectación a seguridad de Guaidó. Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representarían un grave asalto al Estado de Derecho y recibirían una respuesta significativa. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también mostró respaldo a Guaidó. Israel se suma a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de países de América Latina y de Europa en reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela. El Papa Francisco desde Panamá pide vía pacífica para solucionar el contexto complejo que acontece en Venezuela. Pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis. Se avecinan días determinantes para el presente cercano de Venezuela, pero seguirá siendo factor común la incompatibilidad en las pautas que tanto Guaidó como Maduro determinen y las reacciones internacionales que éstas despierten. Estados Unidos contempla el regreso de Cuba a la lista de países que auspician el terrorismo. Así lo afirma el nuevo Herald, que cita a una fuente con conocimiento de esas deliberaciones que por demás tildan de insólito e inaceptable a lo que hace Cuba en Venezuela. Barack Obama sacó a Cuba de esa lista para restablecer sus relaciones diplomáticas. A su vez, Marco Rubio, senador del estado de Florida, comunicó la cesión del control de cuentas bancarias estadounidenses del gobierno venezolano y de su banco central a Juan Guaidó en su calidad de presidente interino.
Retomamos la información sobre Colombia y es que con el regreso de los niños a clases se encienden las alarmas en términos de movilidad. Esto implica un incremento considerable de vehículos en las vías, pero además el cuidado de los menores de edad en las calles. Durante el 2018 murieron 592 personas entre los 0 y 18 años y 4.235 resultaron lesionadas. De estas, 2 de cada 10 fallecidos y 3 de cada 10 lesionados fueron niños entre 0 y 5 años. Según expertos, las altas velocidades e infringir las normas de tránsito son las causas más comunes de los accidentes. La velocidad es realmente la que mata. O sea, un golpe, nuestro cuerpo es frágil, nuestro cuerpo es vulnerable. Entonces, digamos que aguanta ciertas velocidades, pero más allá de ese límite, no lo hace. ¿Pero qué es un niño vulnerable en las vías? Es vulnerable en la medida que no está protegido dentro de un carro, digamos por un chasis. Entonces es el niño peatón, el niño que va en bicicleta, el niño que va como acompañante de motocicleta. En cuanto a las cifras en la etapa de infancia, es decir, entre los 0 y 10 años, el año inmediatamente anterior registró 80 niños fallecidos. El 50% de ellos eran peatones, el 30% acompañantes de motos y el 8% eran ciclistas. En ese mismo rango de edad, 1.339 menores resultaron heridos y al igual que con los fallecidos, el porcentaje de peatones era el más alto, siendo el 51%. Sin embargo, para María Isabel la etapa de adolescencia es la de mayor atención. Ya los chicos empiezan a andar más solos, ya los padres no son los que los están acompañando. Por lógica, van tomando sus propias decisiones. Durante el 2018, las cifras de fallecidos se registraron en mayor medida en los meses de diciembre, sobre todo los días sábados y domingo, y en enero los lunes y martes, mientras que los lesionados se dieron durante el mes de febrero y agosto. Y esta víspera de regreso a clases nos permite abrir un espacio a la pedagogía y a la invitación para todos los adultos a fin de implementar sus propios planes de seguridad vial con enfoque, por supuesto, en nuestros niños. Por eso hemos invitado a la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda María Gómez. Doctora Hilda, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando a los adultos? Nos estamos olvidando de los niños peatones, nos estamos olvidando de los niños pasajeros, nos estamos olvidando acaso de los niños que salen en su bicicleta. Yo creo que a los adultos les falta un poco más de conciencia de que nosotros los adultos somos los responsables de la seguridad de los niños. Y se nos olvida que las vías son un sitio peligroso, que si el niño va caminando por la vía tenemos que asegurar que va acompañado, que cruza por donde debe ir, que los niños pequeños no pueden ir solos en la calle, que si van en un vehículo deben ir con una silla de retención infantil para que esté protegido. Es decir, los adultos tenemos que cuidar a los niños y somos los responsables de cuidarlos y que lleguen sanos y salvos a su destino. Hilda, la Agencia de Seguridad Vial en este momento, ¿qué controles y cómo está abogando por exámenes de pronto más rigurosos para aquellos conductores que están al mando de las rutas escolares? ¿Cómo está ese panorama ahí? Lo que es el control lo ejerce la Superintendencia de Transporte, o sea, el control a los vehículos y el control a las empresas. Pero desde la agencia sí estamos revisando todo el sistema de licencias de conducción. Queremos modificarlo para hacer más exigentes los requisitos para transporte público de pasajeros. Queremos que haya un examen riguroso para obtener la licencia, para estar seguros que realmente tienen todas las destrezas y conocimientos para hacerlo. Y en eso estamos trabajando y esperamos muy pronto ya tener la propuesta lista. Y esto cubriría desde el motociclista hasta el transporte de carga y de pasajeros. Hilda, pero ya en la operatividad, siguiendo con las rutas que son a veces el dolor de cabeza de los papás, porque uno cree que ya con... padre. Claro, que ya uno con dejar al niño en la ruta, listo, ya cumplió, y con pagar la mensualidad puntual, pero resulta que ocurren muchas cosas y uno no sabe si ir a quejarse al colegio, a la empresa a la que pertenece la ruta, y finalmente muchas de esas situaciones quedan en el aire. ¿Qué puede hacer uno como papá pensando en esa seguridad? Quien vigila y quien controla la Superintendencia de Transporte, que ha tenido una transformación para hacer mejor su labor, y yo creo que lo que tienen que acudir es a la Superintendencia de Transporte, quien los va a atender, porque hoy en día tiene una atención al público muy buena. En Bogotá, el distrito promueve el uso de la bicicleta, que eso es una maravilla para que los niños puedan utilizarlo como medio de transporte para llegar a su escuela. Pero, ¿qué están haciendo ustedes para promover la seguridad vial entre los padres y también con las instituciones?
Nosotros estamos trabajando en un programa de seguridad escolar y es trabajar con los colegios en planes estratégicos de seguridad vial enfocados hacia la movilidad segura. Y eso que tiene que ver es con trabajar con los padres de familia, con los estudiantes, con los profesores, para identificar cómo llegan los niños al colegio y cómo pueden hacerlo de manera más segura. Eso lo estamos implementando, lo vamos a implementar a lo largo del país. Eso, Bogotá tiene experiencia en eso y estamos analizando lo que hizo Bogotá para poderlo reproducir en otras partes del país. Y también estamos en este momento ejecutando más de 112 obras de un programa de pequeñas y grandes obras que pretende mejorar la señalización en zonas críticas, y de esas 112 son colegios. O sea, a lo largo del país estamos interviniendo en las zonas aledañas a 112 colegios para que los niños puedan llegar de manera más segura con reductores de velocidad, con señalización. Y qué importante también es que los niños desde bien pequeñitos entiendan que es una responsabilidad de todos, que todos tenemos que promover esa seguridad vial. Hilda, gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir a darnos tantas luces en este tema y esperamos tenerla nuevamente acá con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos este recorrido internacional en Brasil, donde asciende a 58 el número de víctimas mortales por la ruptura de un dique de residuos en una mina del sudeste hace 2 días. La búsqueda de desaparecidos fue reanudada después de descartar la fractura de otra represa en la misma región brasilera. Ante la alerta, al menos 24.000 personas fueron evacuadas hacia lugares altos para evitar que sucediera otra tragedia. Autoridades han recuperado 37 cadáveres, de los que solo 16 han sido identificados. En el último balance se contabilizan 287 personas desaparecidas. Y en España fue enterrado Julen Rosselló, el niño de 2 años que murió al caer a un pozo el 13 de enero pasado. Preliminarmente, la necropsia reveló que el bebé murió el día de la caída por causa de un trauma cráneoencefálico. A continuación, otras noticias de hoy en el mundo. En Filipinas, autodenominado Estado Islámico reivindicó explosiones en Catedral Católica al sur de ese país que dejó al menos 20 muertos y más de 50 heridos. Los hechos se registraron en Jolo, territorio de mayoría musulmana dentro del archipiélago mayoritariamente católico. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro fue intervenido en Sao Paulo para retirarle la bolsa de colostomía colocada tras el atentado que sufrió en septiembre de 2018. Durante 48 horas será reemplazado por el vicepresidente Hamilton Mourão. En el mundo, cada 27 de enero la UNESCO rinde tributo a las millones de víctimas del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Se conmemora la liberación en 1945 por tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Así termina Red Más Noticias fin de semana. Sigan conectados a nuestras redes sociales y estén informados en www.redmas.com.co. Quédense a continuación con Amparito Castilla en hashtag. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Feliz noche.